quiero saludar en primer lugar en esta mesa a la doctora Diana Isabel Ocampo Rodríguez, quien nos hace hoy el honor de participar en este cuarto Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana. Para hacer la presentación formal, me permitiré hacer una síntesis curricular de ella. La doctora Diana Isabel Ocampo Rodríguez es politóloga por la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia, magíster en Seguridad y Defensa Nacionales por la Escuela Superior de Guerra, también de Bogotá, doctora en Derecho Internacional por la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, España. Entre otros estudios, ha hecho un curso en Derechos Humanos con el Instituto BERT, un curso en Periodismo de Datos en el periódico El Tiempo, y en su experiencia laboral ha sido asesora de proyectos de investigación formativa de gestión del área de investigación académica en la maestría en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra, docente de la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana, docente del Módulo de Política y Estrategia para la Maestría en Ciencias Militares, Aeronáuticas y Curso de Ascenso, investigadora de la línea de doctrina militar que incluyen los ejes temáticos de naturaleza de la guerra, política y estrategia y posconflicto, asesora de proyectos de investigación formativa. Ha sido directora del núcleo temático de investigación titulado Estrategia Geopolítica y Seguridad Hemisférica en el Centro de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa de la Escuela Superior de Guerra. Sin mayor preámbulo, quiero pedir un fuerte aplauso para la doctora Diana Isabel Ocampo Rodríguez, quien esta mañana dictará la conferencia titulada La Política Pública de Inteligencia para la Prevención, y a quien ruego se sirva a hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Doctor, ya. Sí. Doctor, muchísimas gracias por la presentación. Quiero primero saludar, por supuesto, a todas las personas que están aquí presentes, agradecer a la universidad y a todas las entidades que han decidido organizar esta cuarta versión del Congreso. Creo que es una gran oportunidad, por supuesto, para nosotros venir a compartir algo del conocimiento, de experiencia que podamos tener, pero también es una gran oportunidad que se está dando en la universidad de crear estos espacios para que los estudiantes, sobre todo, aparte de otro tipo de personal que pueda estar aquí, pero sobre todo los estudiantes empiecen a pensar en temas de seguridad, empiecen a proyectarse también en qué quieren hacer y empiecen también a ver cómo después de que se gradúen de la universidad van a trabajar por su país. Quiero iniciar esta presentación mostrándoles cuál es la agenda que vamos a trabajar. Primero vamos a hablar en general de la inteligencia. Sé que es un tema bastante polémico, que llama mucho la atención, que hay muchos casos que no es que no sean ciertos de cuando se ha pasado el límite en la inteligencia. Entonces vamos a hablar en general de la inteligencia y después vamos a enfocarnos en lo que es la estratégica, en la que es realmente la que aporta a la toma de decisiones a nivel del gobierno central, por lo menos en el caso de Colombia. Vamos a hablar de cómo se le da un valor agregado a la información esperando que el decisor político tome esa información para tomar las mejores decisiones en términos de política pública, en términos de prevención, que en últimas no es solo pensando en la seguridad en general, sino al individuo. Vamos a hablar de esa conexión entre la inteligencia y la política pública, la prevención, el respeto de los derechos y de la ley, los fenómenos que se está trabajando desde la inteligencia estratégica, al menos desde el caso de Colombia, pero sé que el caso mexicano es similar. Vamos a hablar de los retos de la inteligencia misma y algunas conclusiones y un espacio para preguntas. Para iniciar, quiero entonces hacerles entender cuál es el objetivo de esta conferencia, es mostrarles que, por supuesto, la inteligencia ha tenido un papel, digamos, polémico dentro de los estados, quizás sobre todo dentro de los estados latinoamericanos, por muchos excesos que es verdad, se han cometido, no es falso, pero también que la inteligencia tiene un rol importante dentro de la toma de decisiones dentro de cualquier estado. La inteligencia no es para nada nueva, está prácticamente inmersa a la historia misma del Estado. Obviamente ha ido evolucionando, ha cambiado las formas de hacerse, pero la inteligencia ha sido el aporte para la estrategia militar, para el gobierno e incluso ahora, y lo vamos a hablar más adelante, la inteligencia, al menos desde la perspectiva estratégica, aplica a cualquier organización, no solamente en términos de Estado. De esta frase que ustedes ven ahí en la presentación, quisiera destacar, digamos, lo que está en negrita,
finalmente, si ustedes lo piensan, eso no aplica solamente para el Estado. Si usted tiene una empresa, si usted, incluso en sus planes personales, usted podría pensar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus objetivos, qué información necesita usted para tomar decisión frente a esos objetivos que usted tiene y cómo va a llevar a ese curso y a esa toma de decisiones. El concepto en general de inteligencia, tomé el del CISEN, este Centro de Inteligencia Mexicano. Finalmente es la recolección de información que va a servir para insumo, para tomar una decisión, desde cualquier nivel. Aquí, como lo plantea el CISEN, está dado hacia la estrategia, hacia las políticas en materia de seguridad nacional, pero finalmente puede darse en cualquier ámbito. Hay tres tipos de inteligencia. Está la inteligencia táctica, que de pronto la podemos reconocer más hacia lo que puede hacer, por ejemplo, la policía, en términos de qué está ocurriendo en este momento, la criminalidad, no sé, los robos, las pandillas. Entonces, ese tipo de inteligencia que está tratando de encontrar información sobre las situaciones que se están dando precisamente en este momento. La operativa, que consiste ya en encontrar información un poco más amplia que permita la contención de esos hechos que están sucediendo. Pensémosle un poco en el caso de fuerzas militares, al menos dentro de la perspectiva colombiana, en el que va a permitir conocer lo que puede llegar a suceder, por ejemplo, algún tipo de ataque terrorista, digamos, y llegar a prevenir que esa situación efectivamente se dé. Y la inteligencia estratégica, que busca primero enfocarse en los fenómenos. Es decir, si hablamos, por ejemplo, en términos de criminalidad, desde la inteligencia estratégica, aquí lo importante no es X capo o X cabecilla que está liderando esta organización, esta pandilla en mi ciudad, sino el fenómeno, por ejemplo, del narcotráfico, que está detrás de él, que es lo que realmente es grande y es lo que está moviendo esa pequeña criminalidad. Entonces, desde la inteligencia estratégica se va a buscar ampliar un poco más el ámbito, pensar en los riesgos, en las amenazas que pueden estar ahí presentes. Ahí, como ustedes ven, hay unos elementos que son interesantes, y es pensar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Si la inteligencia estratégica solo está pensando en lo que va a ocurrir en 1 o 2 semanas, pues realmente no es inteligencia estratégica, que solamente me estás viendo a muy corto plazo. Tienes que tener esa capacidad prospectiva y debe permitir que lo que yo estoy diciendo lleve a una toma de decisiones. Si yo le doy al decisor político una información en la que él solo me va a mirar y me va a decir muy interesante, ¿y yo qué hago con eso? Tengo que llevarlo, de pronto ya depende del contexto, no sé cómo sea propiamente en México, si los organismos de inteligencia pueden recomendar acciones o si simplemente dan la información, pero lo ideal es que lo que yo le esté dando al decisor político le dé suficientes herramientas para él decir lo más conveniente y la decisión que deberíamos tomar es esta, pero que lleve algún tipo de acción y no solamente a quedarnos en el conocimiento de una situación. Vamos a ver un video. Ya. Extra. Noticia extraordinaria en RCN. Atención, hace pocos minutos fueron liberados Ingrid Betancourt y los 3 estadounidenses. Noticias Se paró. Caracol. Y mucha atención, hay noticia de última hora en el Ministerio de Defensa. La noticia del día y del año, el impecable rescate de 15 secuestrados en poder de las FARC. El gobierno le asestó hoy un golpe fulminante a las FARC. Esta noche Colombia vive un día histórico que llegó de la mano de una estrategia militar a través de la operación Jaque. Los ojos del mundo están puestos sobre Colombia. Los militares se hicieron pasar por guerrilleros que tenían la misión de llevar a los secuestrados hacia un campamento. Mamá, estoy viva, estoy libre. Mamá, el ejército me rescató. Gracias, Colombia. Bienvenido a la libertad. Bueno, de pronto ustedes han escuchado de la operación Jaque. Aquí este era un video muy corto en el que se recuentan los momentos en que las noticias empiezan a transmitir este hecho. La operación Jaque es la muestra de una operación de inteligencia táctica y operacional. Lo que se logró ahí fue infiltrar a través de las comunicaciones al enemigo, hacerle creer, es decir, suplantar la figura de una de sus comunicadoras de la guerrilla de las FARC en su momento, y lograrle hacer creer que deberían movilizarse hacia algún lado con los secuestrados. Entra un helicóptero, hace una extracción de ellos completamente pacífica, completamente mediante el engaño, logra entonces la liberación de estas personas. Pero lo de rescatar ahí en este caso de esta conferencia esa es la inteligencia táctica y operacional. Está viendo cómo puedo de alguna manera afectar al enemigo, en este caso era lograr el rescate de unas personas, pero todo pensando en
algo específico. No estamos viendo aquí hablando de cuál es el trasfondo de las FARC, no estamos pensando en qué economía ilegal estaba relacionada a las FARC, no, era simplemente hacer algo puntual. Cuando hablamos ya de la inteligencia estratégica, hablamos entonces de un campo mucho más amplio, en el que las agencias de inteligencia han buscado ampliar el marco de estudio, no pensarlo solo en términos netamente de seguridad, sino incluir estudios políticos, sociales, económicos, tecnológicos. Probablemente si ustedes pudieran conocer, y tampoco lo conozco yo, pero supongo que sí es, en el CISEN deben haber grupos de analistas conformados desde economistas, sociólogos, politólogos, internacionalistas, seguramente hay de todos los campos de formación, porque cuando estamos previendo lo que puede pasar para el Estado, no podemos centrarnos únicamente en una visión, porque claramente nuestra visión va a ser sesgada, y por supuesto que lo que se necesita desde la inteligencia estratégica es tener una percepción que trate de ser lo más objetiva posible, en la que logremos desligar lo que nosotros creemos, lo que yo personalmente pueda creer, por ejemplo, frente a X grupo armado o frente a X fenómeno, sino pensarlo en términos de Estado, que puede ser lo mejor para nosotros. En esta definición que les traigo de inteligencia estratégica quiero destacar esas 3 palabras en negrita, y es que la inteligencia debe buscar prever las posibilidades o las oportunidades que hay para el Estado, las dificultades y las vulnerabilidades. Es importante pensar en este primer aspecto de las posibilidades y oportunidades, porque usualmente tendemos a creer que la inteligencia se encarga únicamente de ver lo que está mal. Entonces, es decir, hay este riesgo, hay esta amenaza, hay este grupo, este fenómeno, este tipo de actividad ilícita, pero la inteligencia también debe encargarse de mostrar cuál es la oportunidad para el Estado, es decir, por ejemplo, en términos de recursos estratégicos, pensar no solamente si está viniendo otro país o empresas multinacionales a tomar nuestros recursos, sino cómo podemos insertarnos entonces dentro de la economía internacional o a través de las relaciones internacionales o temas bilaterales o multilaterales, cómo puede proyectarse nuestro Estado. De esta definición quiero destacarles el tema de las fuentes, de dónde proviene la información. Ahí hay una discusión supremamente amplia y también un poco, digamos, subjetiva de qué se entiende realmente por inteligencia. Hay servicios de inteligencia que son muy, digamos, radicales, como por ejemplo el sistema británico, que piensa que inteligencia es únicamente la información que se considera cerrada, que ha sido conseguida a través de medios privilegiados, que nadie más podría tener acceso a ella, y que si lo que yo voy a hablar o el análisis que yo voy a entregar contiene otro tipo de información, pues no es inteligencia. Hay otras perspectivas, por ejemplo la estadounidense, en la que se contempla que sí, obviamente la información cerrada sigue siendo la parte fundamental, porque si no, no es inteligencia, pero que también hay que contemplar otras fuentes de información porque finalmente dan contexto. Entonces ahí cuando habla de fuentes abiertas, cerradas y mixtas, se trata de esto. Las fuentes abiertas finalmente son las que todos podemos consultar y que muy probablemente hasta subutilizamos, que nosotros desde la academia son finalmente nuestras fuentes, es decir, cualquier centro de pensamiento investigador se trabaja sobre todo desde fuentes abiertas. Las fuentes abiertas entendidas obviamente como esta capa superior de la web, Google, los buscadores, los blogs, en los que puede haber conocimiento muy valioso. A veces se dice algo y es las entidades de inteligencia no son tampoco todopoderosas, ni tienen millones de personas trabajando en ella. A veces no logran abarcar todos los temas, ni no logran ser especialistas en todos los temas. Entonces, uno puede aprovechar lo que se está dando desde la academia. Si hay un centro de investigación en una universidad que se ha especializado, por ejemplo, en trata de personas, en lavado de activos, pues aprovecha ese conocimiento que ya está dando, utilízalo para el conocimiento propio del analista y no te pongas a repetir lo que otro ya está haciendo, que además no es propiamente tu enfoque no es producir documentos académicos, es conocerlo, es estar obviamente enterado, pero puedes aprovechar lo que está en esas fuentes abiertas. Las cerradas, como les decía, obviamente es la inteligencia misma, lo que quizás algunos pueden conocer como espionaje, bueno, depende también del contexto jurídico de cada país, pero esa es información que sí se consigue de una manera propia de la inteligencia a través de medios de infiltración o de otro tipo de tareas. Y mixtas también es la combinación de ellas. Lo que se da mucho hoy en día es que se confirma la información. Yo puedo conseguir una información a través de fuente cerrada, pero trato de confirmar si esta información tiene algo de verídico, porque evidentemente en un mundo donde circula tanta información me pueden estar, diríamos en Colombia, cañando, no sé cómo le digan ustedes, pero tratando de engañarte. Otras 3 palabras que destaco ahí es de forma oportuna, precisa y confiable.
Si la inteligencia no se entrega de forma oportuna, si yo no le doy al decisor político en el momento indicado la información, no sirve de nada. Si yo le voy a decir, hoy va a haber un atentado, ¿cuándo? En media hora. No, pues gracias, ya lo veo ahorita en las noticias, pero si ya es algo que ya va a suceder inminentemente y no se alcanza a tomar una decisión, o es algo que sucedió, señor, la semana pasada hubo un encuentro entre XY y tal capo. Bueno, pues gracias por la información, pero ¿qué podemos hacer a partir de ella? Porque es un hecho que ya sucedió. Y sobre todo si es información que ya se encuentra en los medios, sobre todo en los medios de comunicación, esto ya no es información de inteligencia, esto simplemente es una noticia de conocimiento. Tiene que ser precisa, y ahí hay un reto sobre todo para quienes somos de las ciencias sociales, y es que estamos acostumbrados a hablar mucho, a escribir mucho, probablemente en la universidad se trataba de entre más escribas y más largo sea tu ensayo es mejor, y entre más fuentes. En la inteligencia es lo contrario, tienes que ser supremamente conciso, hay que tener esa capacidad de síntesis, porque evidentemente el decisor político no tiene el tiempo de ponerse a leer tu ensayo de 20 hojas, sino dile en una cuartilla qué es lo que tiene que saber y qué lo va a llevar a tomar una decisión. Y tiene que ser confiable. Finalmente, creo que es la característica esencial de una agencia de inteligencia, y es, si no logra tener esa connotación de ser confiable, no está haciendo nada. Si voy y le digo al decisor político algo que resulta no ser cierto, pues hasta ahí llegué. Probablemente lo siguiente que le vaya a decir, puede que tenga más información que me lleve a decir que eso es cierto, pero ya no va a confiar en mí. Entonces, si no tengo suficiente información, si no conozco realmente lo que está sucediendo, o si lo estoy basando solamente en hipótesis, es mejor no decirlo. Decimos en Colombia pasar del desconocimiento al desprestigio. Entonces, es mejor quedarte callado y no decir algo que no conoces. Y finalmente, que esta información que se recoge y que se entrega al decisor político, lo que busca es o evitar la ocurrencia de ciertas amenazas o promoverlas de acuerdo a los intereses que tenga finalmente el Estado o la organización, como lo planteamos. Acá hay tres otros elementos que son también importantes dentro de la inteligencia estratégica, y es la capacidad anticipativa. Como les decía, si solamente estamos hablando de lo que va a ocurrir en un muy corto plazo, para el decisor político, pues primero va a ser muy difícil en algunos casos, y sobre todo en estados como los nuestros, que son bastante burocratizados, donde la toma de decisiones, donde llevar a cabo algún tipo de acción toma su tiempo. Si no lo estoy previendo con tiempo, pues es probable que no lleve a nada, no lleve a una buena decisión. Entonces, esa capacidad anticipativa de tratar de prever lo que puede suceder es la clave de la inteligencia, no solo estratégica, sino también en los otros niveles. Esa característica estratégica, la segunda, está hacia el enfoque de mirar los fenómenos, de mirar el contexto amplio, de tratar, y es a veces también complejo evitar caer en mirar el personaje, en mirar la acción de lo que hizo hoy. Es decir, por ejemplo, pensémoslo en términos de narcotráfico, este capo, este alias de este grupo armado. Si yo me fijo solo en lo que está haciendo este personaje, pues puede que llegue a la captura y es una tarea de policía o de otro órgano de seguridad, pero desde la inteligencia estratégica tengo que ver qué está detrás de él, cuál es la red, con quién se conecta internacionalmente, con qué otro tipo de delitos está conectando, quiere aproximarse al poder político, está tratando de interferir dentro de la gestión pública. Entonces tengo que verlo de una forma mucho más amplia. Y esa cuestión prospectiva que creo que también nos cuesta aún un poco dentro de nuestras sociedades, y es tratar de empezar a plantear escenarios. ¿Qué puede suceder a partir de esto? ¿Qué puede venir? ¿Cuáles van a ser las amenazas que van a estar más adelante? Evidentemente la perspectiva es compleja también en términos del tiempo, porque muchas veces el decisor político necesita información ya y necesita tomar decisiones ya. No te va a dar el tiempo de decir, no, yo en 3 meses le entrego un informe. Deme tiempo porque es que tengo que buscar más información. Entonces, las agencias tienen que buscar compensar esas dos posturas entre lo que tiene que contestar del contexto, de lo que está sucediendo inmediatamente, y de lo que puede ser necesitar más tiempo para analizarse, pero que en últimas puede llevar a toma de decisiones más importantes y mejor planeadas, porque se ha hecho una revisión más profunda. En la segunda parte se habla de la prevención del caos. Finalmente ese es el objetivo de la inteligencia, y es tratar de prever lo que va a suceder para evitar que suceda y no sepamos qué podemos hacer y qué vamos a hacer. Tratar de prever las situaciones. Cuando hablamos de la inteligencia y la política pública, la conexión es que la inteligencia debe proveer la información suficiente, clara, debe hacer que el tomador de decisiones esté
con la información completa y el panorama para poder tomar decisiones que lleven obviamente a la prevención de delitos o de la materialización de ciertos fenómenos, pero que lleve también, por ejemplo, cuando hablábamos de oportunidades, a prever qué política pública se puede plantear dentro del Estado desde diferentes ámbitos. Aquí no pensemos únicamente, quizás es el centro, obviamente, la seguridad nacional, la seguridad ciudadana, pero se puede pensar también desde otros campos, pensando, por ejemplo, en el concepto de seguridad multidimensional, a otros ámbitos que afectan directamente al ciudadano, al ser dentro de la sociedad, en términos de salud, en términos económicos, en términos, por ejemplo, medioambientales, cuando hablamos de los recursos naturales. Entonces, debe llevar a que ese tomador de decisiones tenga toda la información para poder tomar esas decisiones que atiendan a todos los intereses nacionales y no únicamente en el término clásico de la seguridad nacional. Aquí está esa dicotomía que les hablaba entre lo que te está diciendo o lo que necesita el tomador de decisiones y entre lo que tú de pronto como analista quisieras dar, y es darle una mayor profundidad a los análisis. Finalmente, si yo tomo solo lo que encuentro en este momento, o si me dejo llevar a veces por una información que te llegue, que tú dices, esto es importantísimo, lo tiene que saber, pero no logras responder, por ejemplo, todas las preguntas que pueden estar detrás de ello, que por ejemplo hoy hago propaganda, en el taller de inteligencia por la tarde vamos a plantear esas preguntas que uno debe buscar responder, pero si no logras responderlas todas, si solo tienes un qué, lo que va a pasar es esto, pero ¿eso qué implica? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cuál debe ser la decisión del Estado? ¿No tienes información suficiente para decirlo? Es mejor, lo que decía hace un rato, haz una pausa, di, aún no es suficiente la información, no respondo, pero es difícil lograr ese balance de lo que está esperando el decisor político y de lo que tú le puedes entregar. Finalmente, lo que destaca ahí es que la necesidad que tiene actualmente cualquier tipo de gobierno es tener una información suficiente, porque debe evitarse tomar decisiones que después le puedan traer otro tipo de implicaciones por no haberse pensado bien la información. Hay, digamos, unos aspectos importantes desde la inteligencia, creo que en el caso colombiano se entendió muy bien, ahora vamos a ver un video, un ejemplo de esto, y es que la inteligencia, por supuesto, siempre va a estar esa discusión, esa dicotomía entre el respeto a la individualidad, a la privacidad, al derecho de las personas, pero que debe lograrse un balance. Finalmente, en estos casos lo que se hace es ponderar entre el objetivo de la seguridad nacional y entre temas personales, debe darse un balance entre ellos, pero deben cumplirse unos criterios que, como les digo, no conozco el caso mexicano, pero desde Colombia se está tratando de que así sea, y es cumplir con esos criterios que están ahí, de legalidad, de que haya un marco legal para la inteligencia. En Colombia la ley es reciente, la 1621-2013, ahorita la vamos a ver un poco, en la que se destacan entonces cuáles son los criterios bajo los cuales se puede hacer inteligencia, y también define claramente en qué casos no se puede aplicar la inteligencia. Buscar una legitimidad, que creo que es donde está el punto más complejo, y lo vamos a seguir hablando durante la charla, y es lograr que la gente entienda cuál es esa necesidad de la inteligencia para el Estado, pero también mostrarle que lo que se está haciendo es por el bien de todos, por el bien a nivel, digamos, estratégico nacional, pero tiene una complejidad, y es que la inteligencia, por supuesto, es secreta. O sea, si yo en la página del CISEN encontrara pues todos los análisis que hacen ellos, pues no es inteligencia. Pero ellos tienen que lograr ponderar entre lo que le cuento al ciudadano, entre cómo él puede, por ejemplo, hacer un control sobre la actividad de inteligencia, y entre la función misma. En términos de eficacia, si existe un órgano de inteligencia, pero ese órgano no lleva a la toma de decisiones o no lleva a prever ningún tipo de amenaza, pues entonces, ¿para qué existe? Claramente la inteligencia es costosa. Son organismos, pues obviamente dependiendo del estado, que pueden ser muy grandes, otros más pequeños, pero incluyen una planta de personal, es gente que está nombrada para el gobierno, son sueldos permanentes. Si tú tienes todo esto y no te está produciendo la información que necesitas, no te lleva a la toma de decisiones correctas y en el momento indicado, pues ¿para qué sirve? No es más que otro ente de burocracia. El tema de promover la cultura de inteligencia, de lo que les decía un poco, de que la gente entienda cuál es la importancia de la inteligencia, pero asimismo quienes están en inteligencia entiendan cuál es su rol dentro de la sociedad, que no por estar ahí pueden vulnerar derechos de las personas, o pueden, por ejemplo, acceder a información que no corresponde dentro del marco legal de su agencia. Lograr esa institucionalización de la inteligencia. Creo que en el caso mexicano, al menos desde lo que puedo observar, pues se ha dado, el CISEN está reconocido como la Agencia de Inteligencia Estratégica,
pero en algunos otros estados la inteligencia está es a lo que dice el gobernante de turno, es una agencia de su mano, que por supuesto es de su mano porque es la que lo asesora y la que le entrega información, pero eso es una cosa, y otra cosa es cuando el presidente o X tomador de decisiones político lo usa para sus intereses personales o sus intereses políticos o para otros términos. Entonces es lograr que la inteligencia sea una institución del Estado y que se reconozca como tal. La profesionalización de la actividad, y es que la inteligencia tampoco la puede hacer cualquiera. Evidentemente, para ser agente de inteligencia no tienes que tener exactamente esta formación, uno podría ser odontólogo, pero puede tener habilidades para hacer inteligencia, pero debe llevarse a una capacitación y a un conocimiento propio del área que lleve a que se profesionalice y que no sea una cuestión aleatoria de este agente que cree cómo se debe hacer y este otro lo hace de su manera, sino que haya una estandarización dentro del proceso. Y el tema de la rendición de cuentas, al menos dentro del Estado colombiano, la Agencia de Inteligencia es la Dirección Nacional de Inteligencia, y si ustedes entran a la página, la buscan, ahí está la rendición de cuentas que, como cualquier institución del Estado colombiano, tiene que hacer y tiene que mostrar qué está haciendo y qué está haciendo, por ejemplo, también con el dinero, que es uno de los puntos claves que lleva también a veces a muchos escándalos, y es, se maneja mucho dinero que entra a la agencia, por ejemplo, para pagar fuentes, que es información que no tiene trazabilidad. Tú no le pides a la fuente, deme una factura de que yo le pagué por darme esa información. Entonces, hay que mantener esos niveles de poder hacerle rendición de cuentas a la ciudadanía. Aquí hay otro video. Vamos con hechos del momento. Noticia de última hora. Hace pocos momentos el presidente Juan Manuel Santos eliminó el Departamento Administrativo de Seguridad DAS de Colombia. Así lo aseguró en su cuenta en Twitter, donde también afirmó que no existirá otro organismo como ese en esa nación suramericana. Tenemos a esta hora vía telefónica a nuestra corresponsal permanente desde Bogotá, la capital de Colombia, para que nos ofrezca más detalles de esta noticia de última hora. Allí te escuchamos. ¿Cómo estás? Hola Tatiana, es un gusto hacer contacto a esta hora del día. Como tú lo mencionas hace minutos, el propio presidente de la República firmó el decreto que eliminaría el Departamento Administrativo de Seguridad DAS en Colombia. En su reemplazo, el Gobierno Nacional creó la Agencia Nacional de Inteligencia, una agencia que tiene un carácter civil, que por supuesto también está adscrita a la Presidencia de la República, y se espera que esta nueva agencia comience a operar a partir de enero. Todo lo que venía manejando el DAS, como eran los esquemas de protección, de seguridad, van a empezar a ser asumidos, en este caso, por el Ministerio de Interior y de Justicia, y otros trámites como extranjería y otras cosas que también se hacían en esta dependencia serán competencia de la Cancillería en Colombia. Hace pocos minutos también el propio ministro de Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que los funcionarios que venían funcionando en los servicios del DAS, y que recordemos habían sido un tema polémico. Bueno, inicia la periodista hablando de cuando el presidente Juan Manuel Santos cierra el Departamento Administrativo de Seguridad, que era la anterior agencia de inteligencia en Colombia, y dice ella que el presidente afirmó no va a volver a haber ninguna otra entidad que cumpla con las funciones del DAS. Es cierto lo que el presidente dijo, porque el DAS cumplía varias funciones dentro del Estado colombiano, y fue quizás la razón por la que se llevó a que se cometieran tantos excesos o que hubieran faltas al respeto de los derechos y la ley dentro del Estado colombiano. El DAS tenía las funciones de migración, hacía el control de la entrada y la salida del país, cumplía tareas de protección, entonces tenía escoltas para las personas que tienen alguna condición de seguridad vulnerable, cumplía funciones de cuerpo técnico investigativo de fiscalía, o sea, de investigación judicial, cumplía las tareas de inteligencia estratégica. Entonces, cuando tú juntas todo eso en un solo grupo que tiene capacidad omnipotente, porque si yo investigo lo que sucede en términos judiciales y además soy quien protege a las personas vulnerables y además soy quien controla a quien entra y sale, pues se pueden llevar excesos, y eso fue lo que efectivamente terminó sucediendo con el DAS. Es la razón por la cual entonces se depura, se cierra, se corta por completo y se inicia con una nueva entidad que es la Dirección Nacional de Inteligencia. Al crearse la Dirección Nacional de Inteligencia, el presidente, ese video está en YouTube, ustedes lo pueden ver, él dice, tenemos que crear una agencia de inteligencia que tenga un carácter netamente civil. Nosotros estamos rezagados frente a América Latina en 20, 30 años, si se compara con otros países donde la inteligencia estratégica de carácter civil ya se ha conformado, ya tiene experiencia, ya ha aprendido del error, y nosotros apenas vamos a empezar de cero con una agencia que se encargue únicamente de este tema. Quiero que veamos este. Bienvenidos
Bienvenidos todos, estamos aquí transmitiendo desde que subirle el volumen. Territorio Nacional. Esto es Enfoque del Senado de la República y hoy estamos en la rendición de cuentas del senador del Partido Liberal, Juan Manuel Galán. Este proyecto de inteligencia y contrainteligencia lo que hace es regular estas actividades. Y creo que debe subirle un poco más. Solamente un superior puede dar la orden de hacer inteligencia o contrainteligencia. Es decir, que los organismos no pueden hacer estas actividades por iniciativa propia. Sobre esta base, lo que le quisiera preguntar es si esto lo que va a evitar es que ocurran... Bueno, si quieres pararlo. El senador Juan Manuel Galán fue uno de los ponentes de la Ley de Inteligencia en Colombia y él lo que habla en esta entrevista es: la inteligencia en Colombia nunca más podrá ser usada para fines políticos, nunca más podrá ser usada para perseguir a alguien por su condición política, por su ideología, por su cuestión de creencia religiosa, por su origen étnico. La inteligencia no puede utilizarse para fines personales de quien está en el gobierno, sino que debe ceñirse a unos criterios que están enmarcados dentro de la ley y que los organismos de control podrán verificar dentro de la agencia de inteligencia. Volvemos a lo mismo. La agencia de inteligencia tiene una información que es clasificada, que no es de conocimiento general, pero por lo menos dentro de la ley se crea entonces una comisión dentro del Senado que sí va a tener conocimiento de lo que sucede dentro de esa agencia y que si lo requiere puede llegar a conocer desde las órdenes de operaciones, desde qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo y en qué estás invirtiendo ese recurso, quién dio la orden y cuál es el objetivo o qué esperabas lograr de esa operación o de esa información que estás recolectando. ¿Puedes pasarla? Escándalos como el de la Ya. Aquí les traigo destacado una parte de la ley de 1621-2013, que es la que crea el marco de inteligencia en Colombia. Ahí es donde les muestro, donde dice: proteger los derechos humanos debe ser el principal enfoque de la inteligencia, prevenir y combatir amenazas internas o externas. Aquí abrimos dos ámbitos de la inteligencia: lo que sucede dentro del país y las amenazas que pueden provenir del exterior, de otros países o de otros actores del sistema internacional. Se busca prevenir y combatir esas amenazas que puedan afectar el régimen democrático, el régimen constitucional y legal, la seguridad y la defensa nacional. Finalmente, estos ámbitos que estamos marcando aquí aplican a cualquier Estado. O sea, en el Estado mexicano probablemente el objetivo del CISEN debe ser muy similar, y si lo pensamos en Estados Unidos y en Europa y cualquier agencia, va a tener probablemente un enfoque muy similar. Las actividades de prevención, al menos desde el caso colombiano, y les decía al comienzo, creo que muchas de ellas pueden ser similares en el caso mexicano, están enfocadas a estos puntos: actividades de personas o organizaciones que puedan representar un riesgo para la seguridad nacional. Aquí estamos hablando sobre todo, por ejemplo, de organizaciones que quieren subvertir el régimen institucional. Por ejemplo, interferencia de otros estados o de otros actores que quieren hacer algún tipo de acción dentro de nuestro país. Las acciones de grupos armados al margen de la ley, que finalmente creo que es el principal enfoque que se ha dado, al menos desde Colombia. Creo que en general todos pueden conocer el contexto colombiano, la desmovilización de la guerrilla de las FARC, los reductos que quedaron de este grupo, la guerrilla que está vigente, que es la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, otros grandes grupos armados que, por ejemplo, el Clan del Golfo. La verdad, en Colombia lo que hay es grupos armados. O sea, si ustedes van a ver la categorización que ha hecho el Ministerio de Defensa, los divide entre grupos armados organizados, grupos delincuenciales organizados, y entre esos dos pueden haber fácilmente 60 a 70 grupos reconocidos, obviamente con distinta capacidad y capacidad también armada, pero lo que hay es grupos armados que finalmente son objeto de estudio dentro de la inteligencia. Las actividades de terrorismo, también la posibilidad de que nuestro país, lo mismo creo que sucede en el caso mexicano, pueda ser utilizado como plataforma, por ejemplo, de paso para actividades de terrorismo extremista islámico, por ejemplo, o cualquier otro tipo de expresión de terrorismo. Actos que atenten gravemente contra la administración pública, creo que este es de destacar, está enfocado a los temas de corrupción. Del entramado, aquí volvemos, no estoy hablando del policía que te cobra
un dinero para no ponerte el parte por pasarte el semáforo, sino grandes entramados de corrupción, grandes redes que están dentro del gobierno, que pueden estar dentro de empresas públicas y privadas, en las que hay actos de cohecho, en el que hay todo tipo de actividades para lograr quedarse con recursos dentro del Estado, recursos del Estado. El tema de la protección de los recursos naturales, tecnológicos y económicos de la nación, aquí entra también, por ejemplo, el tema de ciber, entra el tema de, por ejemplo, la protección de nuestros recursos de multinacionales que vienen y que, por ejemplo, puede que no necesariamente estén haciendo algo ilegal, pero que sí aprovechan a su acomodo vacíos que puedan haber dentro de la ley nacional para extraer los recursos. Y el tema de proteger a las instituciones de actividades que sean desarrolladas por gobiernos extranjeros, que es cuando hablamos de contrainteligencia, finalmente, y es otro gobierno queriendo interferir dentro de nuestro normal desarrollo. Aquí hablamos de la perspectiva que debe tener la inteligencia de pensarse como algo amplio, no como un único dentro del Estado. Hablábamos al comienzo de que hay varios niveles de la inteligencia, está el táctico, el operativo, el estratégico, todos estos deben hablarse. Probablemente si nosotros pensamos en la información que puede recolectar la policía, en la que recolectan las fuerzas militares, entre la que recolecta el órgano que sea de inteligencia estratégica, y entre todos juntan la información que conocen, ahí se arma un panorama muy grande. Si se está pensando en individualizar la inteligencia, va a llevar a lo que, por ejemplo, los estudios han dicho de lo que pasó en el 11 de septiembre en Estados Unidos, y es que todas esas agencias de inteligencia que hay en Estados Unidos, que cada una tiene un enfoque diferente, tenían una pieza de información que habría llevado a no a prever exactamente el ataque contra las torres, no a decir esto va a ser tal día y contra tal torre y contra tal avión, no, pero sí a prever la posibilidad de que eso iba a suceder. Esa es una de las conclusiones de la investigación de lo sucedido en el 11 de septiembre. ¿Y cuál fue el fallo? Que no se compartía información. Entonces entra un tema también de ego institucional, de yo conseguí esta información, es mía y no se la digo a nadie, porque yo solamente le digo al presidente, pero si la compartes y se crea lo que se habla ahí de comunidades de inteligencia, que comparten la información, que discuten hipótesis, puede que algún órgano de inteligencia crea esto, otro crea otra cosa, porque evidentemente el sesgo siempre va a existir, y más si estamos hablando también de los niveles de inteligencia, pues si yo soy un órgano de inteligencia operativo, pues lo voy a pensar desde mi visión operativa y probablemente no veo el ámbito más grande. Si soy la estratégica, entonces voy a dejar pasar cosas de lo táctico que para usted puede ser importante. Entonces lo ideal es compartir esa información y crear verdaderas comunidades de inteligencia dentro de cada estado, pero en últimas que esa comunidad de inteligencia también se integre con otras comunidades de inteligencia a nivel internacional. En Colombia, redes delincuenciales buscan insertar en la economía legal el dinero que obtienen de sus actividades delictivas, tales como el contrabando, la trata de personas, el microtráfico, el narcotráfico, la minería criminal, la corrupción y la extorsión. Un día Carolina venía para Colombia y un distinguido señor se le acercó con la excusa de ofrecerle una excelente comisión si aceptaba transportar una platica y entregarla en Colombia. Como Carolina sabía de la procedencia de estos dineros, no se prestó para ser cómplice de estos delincuentes, que están usando diversas estrategias para disfrazar el dinero producto de la ilegalidad ante las autoridades y los ciudadanos. A estas maniobras se les conocen como el lavado de activos. Usted también puede ayudarnos. Necesitamos desenmascarar a las redes de criminales que están usando falsas fachadas como mecanismo para hacer que todo parezca legal y normal. Usted puede ser víctima o cómplice sin saberlo, porque el lavado de activos genera desigualdad, pobreza y violencia. Infórmenos y desenmascaremos el lavado de activos. Una campaña de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF. Si usted tiene una situación para informar, escríbanos en nuestra página web www.uiaf.gov.co. Bueno, de este video quiero destacar varias cosas. La primera, el video es de la UIAF, Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, es una de las agencias que hace parte de la comunidad de inteligencia en Colombia. Colombia están las fuerzas militares, está la Dirección Nacional de Inteligencia y está la UIAF, que evidentemente su enfoque es a términos de delitos económicos.
Otra parte que quiero destacar ahí, los delitos que se están cometiendo en Colombia. El tema, por ejemplo, de la minería ilegal es algo que está afectando mucho al país, que incluso algunos han llevado a decir que es el nuevo narcotráfico, porque incluso para algunos grupos armados organizados es más lucrativo y supone de pronto menos riesgo o hay menos enfoque de las autoridades en atacarlo que en comparación al narcotráfico. Entonces se están enfocando, por ejemplo, a la explotación de coltán. Y otro elemento importante que considero ahí para lograr efectivamente la prevención es la vinculación del ciudadano. Dice al final, si usted conoce información de esto, por favor, comuníquenlo, entre a la página web, es de forma anónima o usted puede acercarse a la entidad y dejar una nota, finalmente no lo van a llamar y le van a decir, ¿y usted por qué sabe esto y cómo y cuándo? Sino entregue la información a la entidad si usted conoce algún tipo de situación. Hay unos fenómenos en Colombia, estos tres los quise destacar, que evidentemente pueden tener una connotación, al menos desde un primer término, en seguridad pública, en seguridad humana, pero que al menos dentro del caso colombiano están logrando desafiar al Estado porque están creciendo, porque están aumentando su capacidad y que por tanto se entienden como problemas de seguridad nacional en los que la inteligencia tiene que empezar a enfocarse. El tema de los cultivos ilícitos y el narcotráfico evidentemente no es nada nuevo, menos en Colombia, pero su dimensión cada vez es mucho más grande, digamos que se logra enquistar dentro de la sociedad colombiana, haciendo que el origen de prácticamente toda la violencia venga a partir del narcotráfico, ya lo vamos a hablar. El tema de la migración masiva irregular, a mí me gustó mucho la conferencia de ayer para quienes estuvieron de Luis González, si no estoy mal. Sí, sobre el tema de migración, él hablaba de, ojalá el Estado lo viera como un problema de seguridad humana. Claro, creo que es la primera perspectiva, es un tema humanitario, es un tema de atender a estas personas, de darles oportunidades, pero hay que entender también que de su mano, de la mano de la llegada masiva y irregular, viene la oportunidad para muchos otros delitos, entonces lo vamos a hablar. Y el tema de las disidencias o grupos armados en Colombia, que son esos reductos de grupos que quedaron de las FARC o de otros grupos armados que siguen poniendo, digamos que en jaque al Estado colombiano. Vamos a mirar cada uno de estos. El tema de los cultivos ilícitos, el crecimiento es exponencial de la cantidad de cultivos, estamos hablando de cultivos de coca específicamente, pero en Colombia también ha aumentado, por ejemplo, el tema de los cultivos de marihuana. La comercialización de marihuana también está, digamos que en auge, pero pues el foco central sigue siendo el tema de los cultivos de coca. Si ustedes ven ahí en la gráfica se nota que en algún momento hubo cierta tendencia a la baja, evidentemente hay que entender el contexto, otro tipo de políticas, otro tipo de acción por parte del Estado frente a los cultivos y que en los últimos 3 años empieza este crecimiento que para el año 2016 ya hablamos de 146.000, ¿no alcanzo a ver? 46.000 y hablamos para 2017 de 171.000 hectáreas. O sea, la tendencia sigue en crecimiento. Probablemente para el año 2018 siga en crecimiento. El Estado colombiano está previendo mucho tipo de políticas para atender este tipo de fenómenos. Desde el marco del acuerdo de paz lo que se definió es, se va a privilegiar la sustitución de cultivos, se va a llegar a donde este cultivador se le va a dar la oportunidad de enfocarse en otro tipo de actividad para que se desvincule de esta economía criminal. El problema de esto ha sido en que es realmente complejo. Si uno se pone en la posición de ese pequeño cultivador que está en zonas apartadas de Colombia, no sé si ustedes tienen presente la geografía colombiana, finalmente tiene lugares muy apartados donde el Estado realmente no ha llegado o ha llegado de una forma muy precaria o ha llegado solo a través de las fuerzas militares, lo que ha hecho que la gente no tenga, por ejemplo, una oportunidad de estudio o tiene una oportunidad de estudiar solamente la primaria. Entonces, si tú solamente tienes esa posibilidad, ¿a qué te dedicas? Llegan los grupos armados organizados y te dicen, usted dedíquese a esto, yo le pago, le dan un dinero que es suficiente para su subsistencia y finalmente se quedan inmersos en ese ciclo. Cuando el gobierno colombiano plantea estas estrategias, por ejemplo, de sustitución de cultivos, claro, hay muchos programas, hay muchos planes que se están haciendo, yo llego donde este señor, lo convenzo, él dice, listo, sí, yo quiero dedicarme a otra cosa, quiero salir de este tema ilegal, no quiero tener nada que ver más con grupos armados, voy a sembrar cacao. Lo siembra, le va bien con su cultivo, pero en momentos de cuando ya tienes que sacarlo, no hay centros de acopio cercanos.
o las carreteras son precarias, o no hay un transporte realmente fuerte que te ayude a sacar, o cuando llega tu producto a la ciudad, pues vale el triple, cuádruple de cualquier otro productor que lo hubiera podido sacar. Entonces termina siempre perdiendo y la gente termina siempre volviendo al tema del cultivo ilícito. Entonces el problema es bastante complejo. Obviamente está el tema también de los grupos armados y si lo pensamos en una perspectiva amplia de redes internacionales, creo que aquí todos sabemos y hemos escuchado, salen los medios, hay muchos estudios al respecto sobre la vinculación entre carteles mexicanos, entre el narcotráfico en Colombia, es decir, la droga sale de Colombia, tiene algún punto de conexión en Centroamérica, llega a México, de México a Estados Unidos. Creo que es una red tan grande, tan fortalecida y con tantos intereses que lograr revertirla o cambiar esa dinámica va a ser realmente complejo. Aquí, por ejemplo, es para mostrarles las zonas donde hay mayor concentración de cultivos ilícitos. Son las zonas históricas, es decir, donde siempre han estado los cultivos ilícitos, cada vez hay mayor densidad de ellos, pero hay algo que llama la atención y que hace que se complejice aún más el fenómeno y es que están en zonas apartadas. Digamos que el mayor desarrollo y productividad en Colombia está dado hacia el centro del país y algunas otras ciudades capitales, pero estas zonas que ustedes ven en los círculos son las zonas donde hay mayor conflictividad, donde hay mayor presencia de grupos armados y donde por supuesto se concentra también mayor concentración de cultivos ilícitos. Obviamente se vuelve una relación simbiótica, pues entonces donde hay mayor cantidad de cultivos también hay mayor cantidad de grupos armados y donde hay grupos armados pues hay mayor cantidad de cultivos ilícitos. Estas son zonas también, como les decía, de espacios vacíos, donde la gente no ha tenido otra opción. Es la razón también por la que terminan vinculados no solo como cultivador, sino perteneciendo a los grupos armados, porque finalmente pues no hay otra opción, o vas a ver en el grupo armado pues están tus amigos de toda la vida, con quienes creciste, con quienes has compartido todo el tiempo. El tema de los cultivos y la reeducación manual, que era que les comentaba dentro de las políticas que tiene el Estado, está privilegiar entonces la sustitución de cultivos y si no se logra, digamos, convencer al cultivador de que haga esa transición a otro tipo de cultivos, pues hay una erradicación forzada que se hace a través de la policía. El tema de la erradicación forzada es muy complejo porque estoy llegando a decirle a la persona, a la fuerza precisamente, que le voy a quitar su medio de subsistencia. Eso ha llevado a choques entre la policía, entre la población. Obviamente hay muchas asociaciones de cultivadores de coca que se organizan y le dicen al Estado, cúmplanos, o sea, usted nos está prometiendo que nos da una alternativa, pues nos acogemos a la alternativa, pero que sea una alternativa viable. No solo venir a decirme, sí, te voy a dar tus semillas y pues mirar qué haces con tus semillas. No, por favor, vincúleme realmente al proceso económico y lo que muestra es que realmente esa tendencia no ha sido exitosa. O sea, la política de erradicación no ha sido exitosa. Así estamos nosotros entonces en el panorama de los principales 3 países productores de coca. Somos Bolivia, Perú y Colombia. Nosotros claramente una tendencia exponencial en crecimiento, los otros países se mantienen y evidentemente esto da para una discusión larguísima, podríamos hacer una tesis de qué pasó en Colombia y por qué siguen aumentando los cultivos, depende también de la percepción, hay quien le echa la culpa al presidente Juan Manuel Santos, hay quien dice que finalmente el narcotráfico es un delito tan lucrativo que así proceso de paz o no proceso de paz, guerrilla o no guerrilla, va a permanecer y va a mantenerse en el tiempo, finalmente también por la dinámica internacional de demanda de este tipo de productos. Quiero que hablemos de la migración. Colombia ha sido un país que históricamente no ha sido gran receptor de migrantes. Es decir, hay visitantes extranjeros, habrá migrantes de varios países, pero no una migración masiva como la que está recibiendo desde hace un par de años por parte de la comunidad venezolana y que obviamente en el par de los 2 últimos años ha tenido un crecimiento exponencial. Entonces pasamos de una entrada del año de alrededor de 200.000 venezolanos, pasamos de repente a tener en el país casi 1 millón. Se hablan de 870.000 que están registrados, o sea que el Estado tiene conocimiento de que estas 870.000 personas están en Colombia, pero obviamente en la frontera Colombia-Venezuela está llena de pasos irregulares, de trochas donde cualquiera puede pasar, que hace que en Colombia haya muchísima más cantidad de venezolanos que simplemente, como decía ayer el profesor González, pues no conocemos y son como fantasmas, simplemente no están registrados. Ahí se ve dónde se está dando esa mayor concentración de esa población migrante.
Evidentemente, y creo que sí se puede tomar así, el Estado colombiano lo ha visto desde una perspectiva humanitaria, se está buscando la atención de estas personas, proveerles unas condiciones mínimas de salud, de seguridad también, porque digamos que cuando llegan y se concentran en algunos puntos son víctimas de lo que decía ayer el profesor, de delitos, de robos, de que se aprovechen de ellos, de que quieran vincularlos a todo tipo de cosas. Pero el problema sí, en términos de seguridad nacional, no es el migrante. O sea, el problema no es esta persona que tiene unas necesidades y que tuvo que salir de su país, sin importar si fue por un tema de violencia o por un carácter económico. Esta no es el problema, sino lo que puede darse en torno a esa persona. Hablemos entonces de casos de feminicidio que ya se han dado en Colombia, muerte de mujeres venezolanas, explotación sexual, es creo que uno de los delitos que se está dando con más auge en Colombia. El tema de la trata de personas, creo que en una frontera donde se dan tantas cosas como la colombo-venezolana, donde hay presencia de tantos grupos armados, donde hay presencia de tanta criminalidad, pues obviamente se aprovechan de ese flujo que se está dando para, por ejemplo, ofrecerles tours para llegar a Bogotá o para seguir a Ecuador o hasta Chile, que es como el destino final que se está dando en Sudamérica. Se está dando una vinculación a las economías criminales, por ejemplo, en términos de extorsión, de yo le pago para que usted vaya y cobre, ese tipo de cosas. Por ejemplo, los usan para en los cultivos ilícitos. En Colombia les decimos raspachines, no sé cómo lo llamarán acá, a las personas que raspan la hoja de coca, que la arrancan y raspan y sacan el producto. Los están vinculando como raspachines y les pagan realmente una miseria, pero evidentemente ante la necesidad de tener cualquier tipo de trabajo, pues ellos terminan prestándose, y eso también está vinculado con la explotación laboral, ya no en economías ilícitas, sino dentro de cualquier otro tipo de actividad legal en Colombia, donde la gente se está aprovechando, y eso está siendo muy controlado por el Estado, de contratar venezolanos, primero que no estén regularizados en Colombia, pero además donde no se les están dando condiciones laborales dignas, donde se está aprovechando de su vulnerabilidad para pagarles cualquier miseria. El término de los grupos armados, como les decía hace un rato, en Colombia lo que hay son grupos armados de diversas índoles. Aquí solamente les traigo un mapa de lo que se consideran disidencias, o eso es, digamos, que el nombre genérico que se le ha dado, aunque el gobierno realmente los denomina como grupos residuales de las FARC. Son estos grupos, si ustedes ven arriba dice primer frente y séptimo frente, estos fueron dos frentes de las FARC que desde el inicio dijeron no estamos de acuerdo con el proceso de paz, nosotros no nos unimos a este pacto que firmaron nuestros líderes y nosotros nos quedamos por fuera y nosotros mantenemos, entre comillas, una visión revolucionaria y nosotros seguimos creyendo en lo que era el proyecto FARC. Todos los que se ven hacia abajo son grupos que empezaron a salirse del marco, pudieron haber estado en lo que se denominaron zonas de concentración, que eran los lugares donde se estaba uniendo las personas de las FARC para recibir la atención primaria del Estado y empezar a ser parte del proceso. De ahí empezaron a salir algunas personas. Uno empieza, digamos que uno podría generalizar de alguna manera lo que ha sucedido con estas personas. Algunos hablan de, evidentemente, el tema del narcotráfico es muy lucrativo, entonces si a ti el Estado te está dando, pues sí, una oportunidad de transición, pero te dice, te voy a dar un sueldo, un pago por un término de, no recuerdo bien, como 1 o 2 años, te voy a dar cierta capacitación técnica o tecnológica, pero tú te pones a pensar y dices, y después de eso, ¿será que yo qué condición de vida voy a tener? Si es, por ejemplo, un mando medio dentro de la organización, que son la mayoría de los que han salido a liderar estos grupos, que ya tienen una experiencia de poder, de tener cierta capacidad económica, si estás en el monte literalmente, pero tienes cierta capacidad económica, pues tú no te vas a ir a sembrar cualquier cosa y a ser parte de pronto o a tener muchas necesidades que, digamos que desde la desconfianza que hay frente al Estado, sabes que es posible que no te las cumpla. Eso ha llevado también, ponderando las dos cosas, entonces el incentivo del narcotráfico y la falta de creencia o de confianza en el Estado ha llevado a que muchos de estos grupos vuelvan a rearmarse. Si ustedes ven ahí en el mapa, se nota que están otra vez en estas zonas de espacios vacíos, donde hace falta presencia del Estado, zonas que han sido históricas de los grupos armados, y que si pensamos un poco en el mapa anterior de donde estaba la concentración de cultivos ilícitos, pues siguen siendo la misma zona, siguen siendo los lugares donde se maneja esta criminalidad. Estos 3 fenómenos que quería mostrarles y resaltarles son prácticamente los grandes desafíos que está teniendo en este momento el Estado colombiano y que la inteligencia debe tener como tarea primordial
recolectar información que permita al decisor político tomar decisiones frente a este tipo de acciones. Por ejemplo, aquí en el caso de los disidentes es, bueno, ¿y esto va a ser el rearme de una guerrilla? ¿Esto va a tener nuevamente el enfoque de querer subvertir el Estado? ¿O esto es simplemente criminalidad? ¿O esto lo tratamos como delito transnacional? ¿Esto con quién está conectado? Entonces hablamos otra vez lo que decíamos con los carteles mexicanos y carteles de otras partes del mundo. Entonces es una tarea de la inteligencia estratégica. Bueno, inteligencia es jugo de neuronas. Cualquier líder necesita ese jugo de neuronas que le diga lo que va a pasar, o sea, que tenga una bola de cristal, sobre todo en el aspecto de los riesgos y amenazas. Nuestra CIA, el Centro Nacional de Inteligencia, está a las afueras de Madrid. Estamos un poco cortos de tiempo. Este es un video del CNI. El CNI es la Agencia de Inteligencia Española, en el que un periodista del diario El País, que es pues, el más reconocido allá, cuenta cómo esta agencia, que tiene una capacidad grande, tiene una trayectoria, no estoy segura, más de 20, 30 años o quizás más, está viendo nuevos retos. El principal reto que ellos están viendo en este momento es el tema, dos grandes temas, el tema de la migración también irregular, masiva, que está llegando a Europa, y el tema del terrorismo radical islámico, que puede llegar también a través de esa migración. Lo que él dice es, la inteligencia no puede parar, tiene que estar adaptándose a los cambios de lo que está viniendo. Las amenazas y los riesgos, si bien no cambian de un día para otro, pero tampoco son estáticos. Todo se adapta, la amenaza se adapta, entonces la inteligencia debe estar adaptándose a lo que sucede. Aquí quiero hablarles rápidamente de retos de la inteligencia como tal, o sea, de los organismos de inteligencia. El principal creo que es el de la legitimidad, de lograr que el ciudadano primero entienda cuál es el rol de la inteligencia, pero también es ese reto de actuar bien para que el ciudadano no se sienta vulnerado, no sienta que la inteligencia está excediéndose en su labor. Les hablaba de la profesionalización de la carrera, de entender que es algo importante para el Estado y que no puede simplemente coger aleatoriamente gente y meterla ahí y darle estas potestades. El fortalecimiento de capacidades técnicas y tecnológicas. Estamos en una era de la Big Data, donde circula muchísima información y creo que principalmente desde las entidades del Estado es desde donde debe darse esa integración de información de todas las bases de datos que existen dentro de cada Estado, que permitan también una toma de decisiones rápida. Si yo tengo que hacer un rastreo como en las películas, quiero saber quién es este personaje, pero no, espérate, enviamos una carta y le pedimos allá que nos responda y él nos responde y nos dice que para qué quiero esto, entonces yo le respondo a él y ahí nos vamos 2 meses solamente para que me dé una información. Si tuviéramos una integración de información y capacidades tecnológicas, esto sería mucho más rápido. En términos de coordinación, cooperación y articulación dentro del Estado, lo que les hablaba de comunidades de inteligencia, pero también frente a otras entidades en las que, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, me diga cuáles son las necesidades que ellos están viendo y yo desde la inteligencia le digo la visión de lo que ellos pueden hacer o cómo orientar la toma de decisiones desde ahí. El lograr una recolección de información, un procesamiento y una transformación de información de inteligencia que realmente sea útil. Lo que hablábamos hace un rato, entregar información tardía o fuera de tiempo para el tomador de decisiones, pues finalmente no le va a servir. No sé qué pasó aquí. Y finalmente conclusiones. Rápidamente, digamos que el objetivo de esta muy breve ponencia es mostrarles que esa inteligencia debe ser una herramienta que de verdad permita una toma de decisiones acertada. Debe proveerle al quien está en el gobierno toda la información suficiente para que las decisiones que se tomen no sean arbitrarias, no vayan en contra de los derechos o de la dignidad de las personas, se respete siempre ese principio de derechos humanos, se tomen decisiones solamente en base a un conocimiento real, a evidencia, y que lleven a una toma de decisiones que logre la prevención o la materialización de riesgos, evite que se lleven a cabo esa materialización de esos riesgos, que se logre prevenir los grandes fenómenos que están dentro de estados como el de ustedes y el mío, y que se logre también esa vinculación del ciudadano, no solamente en términos, digamos, un poco superfluos como la página web, y ahí puedes entrar y poner o mirar el organigrama y mirar la ley. No, hay que tratar de vincular lo que quizás, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos se ha logrado de una mayor manera. La CIA tiene página en Facebook, tiene YouTube, tiene
mil cosas, evidentemente es una agencia que nos lleva muchísimo tiempo, donde publican, por ejemplo, trivias, ponen retos, vamos a poner un mensaje encriptado y el que lo logra desencriptar, la agencia le entrega un libro, pero logran una vinculación con la agencia de mostrarles que no tiene ese carácter oscuro que estamos de alguna manera preconcebiendo frente a las agencias de inteligencia. Yo quiero agradecer a la doctora Diana Isabel Ocampo Rodríguez, primero, por la brillante exposición, la síntesis que ha tratado de armar en estos pocos minutos. Definitivamente despertó un interés extraordinario en el público asistente y en quienes nos están siguiendo a través del chat que tiene abierto UDG Virtual en YouTube. Y quiero presentarle algunas preguntas que van enlazadas unas a otras. Las primeras tienen que ver con la realidad que trae desde Colombia. Pregunta Mabel Varela del chat. ¿Mantienen intercambio de información de inteligencia con otros países? Luego, Colombia está alfabetizando, dice, a sus municipios, debe ser departamentos, para la mejor utilización de las TICs. Y en el caso de Montserrat Segura, como política pública, ¿cuáles medidas se han tomado en las comunas, señala, para proteger a la población civil? ¿Se han instalado cámaras, medidas de auxilio, etcétera? Y frente al fenómeno de la inteligencia en el caso mexicano, nos pregunta desde el chat de YouTube Andrés Pérez, ¿existe alguna nación o estado que prescinda de una institución dedicada a las tareas de inteligencia? Y aclara, en nuestro país el presidente electo ha propuesto la desaparición del CISEN. Erika Rosales pregunta, ¿qué es lo que faltaría implementar para un buen resultado a la inteligencia estratégica en la seguridad de México? Luego, Montserrat Segura. Aquí en México, señala el próximo presidente, planea desaparecer el CISEN y sustituirlo por la Agencia Nacional de Inteligencia. ¿Cómo visualiza usted que ha funcionado este cambio en Colombia? Y Jorge Luis García, a su consideración, ¿cree pertinente que las agencias u oficinas de espionaje o inteligencia del Estado se conformen políticamente como organismos descentralizados? Son dos bloques, dos visiones, pero el tema central eje es la inteligencia estratégica. Pues muchísimas gracias por todas las preguntas. Creo que hay dos que se combinan y ahí podemos dar una sola respuesta. El intercambio con otros países, sí, que entiendo que se da. Cuando hablamos de las comunidades de inteligencia, hay una comunidad de inteligencia global, es decir, el CISEN es el homólogo de la Dirección Nacional de Inteligencia y es el homólogo de la CIA y bueno, de otras agencias. Entiendo que se debe dar ese intercambio. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué tan fluido es? ¿A qué verdadera toma de decisiones lleva? Eso ya pues es algo que realmente desconozco, pero creo que ese intercambio de información sí se da. El tema de alfabetización en las TICs, pues diría que no soy muy conocedora del tema, sin embargo he escuchado a través de medios de comunicación, ahí el Ministerio de las Tecnologías, de la Información y la Comunicación en Colombia tenía, al menos dentro del gobierno Santos, y ahí sí no sé cómo se va a dar esa transición en el gobierno del presidente Duque, una política de llevar a los lugares más apartados del territorio el acceso a Internet y también la capacitación para que, sobre todo los niños, estaba muy pensado en los colegios o en las escuelas, tuvieran ese acceso, hicieran parte de ese mundo globalizado. No sé cómo se esté dando en este momento, como les digo, en la transición política del nuevo gobierno. Esperaría uno, por supuesto, que al ser una política de Estado se mantenga y no se dé un corte de ella, pero realmente les debería esa respuesta. El tema de las políticas públicas en Colombia para la protección de la población civil, sí se da. Creo que Colombia ha avanzado en términos de seguridad ciudadana hacia la protección a través, por ejemplo, de cámaras, como lo mencionaban en la pregunta. Sí, ahora no sé qué tan efectivo es en la prevención. Ha llevado un poco más a la judicialización del delito. Entonces, prendes el televisor y en el noticiero están los videos de cada banda de atracadores o que roban celular, o etcétera, y entonces están los 20 videos en los que les hicieron el seguimiento a esta banda, pero pues ¿a cuántas personas robaron mientras se grabaron los 20 videos? Entonces no sé qué tanto sirve, de pronto sirve en términos de la prevención del delito futuro, pero pues digamos que en términos del día pues se sigue cometiendo. Sé que sí se ha avanzado en eso. En términos de policía hay un nuevo código
de policía que es reciente, tendrá más de 2 años, que fue polémico porque dio nuevas facultades a la policía. Por ejemplo, en casos de violencia intrafamiliar, la policía anteriormente estaba limitada en que yo podía ser el vecino de alguien y llamarle y decirle, oiga, ya está pasando algo fuerte, hay que hacer algo, y si el policía no tenía una orden, pues no podía hacer nada. Llegar a timbrarles y decirle, por favor, ábrame. Dentro de este nuevo código de policía se cambió eso, y si hay una denuncia, por ejemplo, de violencia, la policía puede entrar y obviamente pues prevenir que lleve a una muerte o algo así. Otras personas lo pueden ver como interferencia en la privacidad. ¿Usted por qué va a entrar en mi casa? ¿Sí? Así el vecino diga que yo soy una histérica y estoy gritando, usted no tiene por qué entrar en mi casa. Entonces, finalmente, el tema de policía se ha buscado abarcar mucho más la prevención de la comisión de ciertos delitos, pero creo que sigue siendo una tarea de todos los días. Por ejemplo, hace poco, en esta semana, salió una encuesta de percepción de seguridad en Bogotá, y la mayoría de la gente, más del 40%, decía que el principal elemento de inseguridad en Bogotá es la corrupción de la policía. Imagínense, en una ciudad tan grande donde ocurren tantos delitos, que la mayoría de la gente perciba que el principal problema no es el atracador, sino la corrupción dentro de la policía. Entonces, creo que hay mucho para avanzar ahí en ese tema. El tema de si algún Estado ha prescindido de la inteligencia, yo no conozco ninguno. Evidentemente tampoco es que haya hecho el estudio al respecto, pero que yo sepa no. Lo que sí ha pasado es como sucedió en el caso colombiano, y quizás es lo que está proponiendo el nuevo presidente mexicano, y es depurar la que ya existe, cortar, porque supongo verá en ella algunos problemas, crear una nueva como sucedió en el caso colombiano, darle otro carácter, darle otro enfoque. Usualmente, o por lo menos como sucedió en nuestro caso, fue cortar completamente. Es decir, en la Dirección Nacional de Inteligencia no hay gente del DAS. Se empezó de cero y se hizo una nueva convocatoria y se consiguió nuevas personas para evitar que traigan las mismas prácticas. Yo creo que es una discusión de si puede ser mejor o peor. Pues puede que se pierdan algunas cosas, puede que se pierda la experiencia, por ejemplo. Finalmente, los años en los que yo ya he trabajado, algo se habrá aprendido, pero también puede que se dé otra oportunidad, y es que se traigan nuevas visiones. Probablemente cuando se va a concebir tanto una nueva agencia de inteligencia como cualquier otra institución, pues se va a hacer un proceso de revisión de otras experiencias. Probablemente viajarán y conocerán cómo funcionan otras agencias, tomarán lo que les parezca correcto y plantearán el mejor modelo para el caso mexicano. ¿Qué hace falta para la seguridad en México desde la perspectiva de inteligencia? Pues creo que sería un poco irresponsable de mi parte aseverar exactamente qué es lo que hace falta. Lo llevaría más un poco a la comparación del caso colombiano, que igual creo que son dos casos similares. Creo que hace falta integrarse entre las agencias, una mayor cooperación. Hace falta profundizar, digamos, en una perspectiva un poco más objetiva de lo que sucede de la criminalidad y de los fenómenos. Dejar de pensar en intereses, por ejemplo, un poco políticos. Creo que es un problema que pues, se da en cualquier agencia de inteligencia y en cualquier país, y de hecho es uno de los retos de la inteligencia, y es lograr mantenerse desde la perspectiva de Estado y no política. O sea, tiene que lograr que el gobierno le crea, tiene que ser legítimo frente al gobierno con la información que le da, pero no puede ser un órgano del gobierno que haga lo que el gobierno le diga, ¿sí? Entonces, si el presidente que está en este momento es de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y dice a mí este grupo de gente no me gusta, o a mí estos me parecen una amenaza, entonces vamos a seguirlos, eso no puede ser la función de la inteligencia, porque ahí es donde empezamos a pasar las fronteras. Entonces creo que es un marco que debe darse en Colombia, en México y en cualquier otro país. Y finalmente, ¿cuál era el último? Que sí es pertinente que sea descentralizada la inteligencia. Yo creería, y eso es una opinión personal, que no es conveniente. Evidentemente, en un país tan grande como México, pues tiene que haber una comisión, una delegación en cada una de las partes del país, no puede desconocerse, porque volvemos al tema de los espacios vacíos. Entonces, si solamente me voy a enfocar en las capitales o en los municipios que se suelen destacar como los prioritarios, donde hay mayor temas de criminalidad o de incidencia de algún fenómeno, si lo enfoco solo de esa manera, estoy dando el espacio vacío para que empiecen a crearse otros focos de problemas. Entonces creo que la atención sí debe estar en todo el país, pero creo que lo ideal es que se centralice para, precisamente lo que hablaba hace un momento, lograr mantener el mayor flujo de información que permita proveerle al tomador de decisiones un mejor análisis, una mejor información que lo lleve a tomar la decisión correcta frente a la prevención o a una política pública.
Muy bien, y con nuestro agradecimiento a nuestra conferencista magistral, la doctora Diana Isabel Ocampo Rodríguez, quiero hacerle entrega de la constancia que le otorga el Comité Organizador del Cuarto Congreso Internacional Seguridad Ciudadana por su participación como conferencista en el trabajo, La Política Pública de Inteligencia para la Prevención en el Cuarto Congreso, efectuado los días 3, 4 y 5 de octubre del año en curso en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, y suscribe la doctora Maristela Velar Álvarez, quien es rectora del Sistema de Universidad Virtual. Doctor, muchas gracias, doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Y continuamos con el panel de inteligencia. Por favor, las preguntas, yo creo, doctora.